Romanos capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura de la siguiente manera: honrando a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Puede tomar su asiento usted que está aquí, y espero que pueda prestarme atención para aprender de la palabra del Señor. Continuando con el tema o la serie de los atributos de Dios, hoy nos corresponde estudiar otro atributo, y es que Dios es veraz. Ese es el tema: Dios es veraz. Estudiamos un atributo la vez anterior que se titulaba Dios es verdadero, y quiero hacer otra vez la aclaración en la diferencia que hay entre el que vimos la vez anterior y el que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando decimos que Dios es verdadero, nos estamos refiriendo a que Él es real. Él no es una ficción. Dios, su reino y su palabra no es un cuento de hadas, hermanos. No es un cuento de hadas, no es algo ficticio, no es algo de la imaginación de alguien. Dios es real. Por eso decimos que Él es verdadero. Es verdadero. Pero ahora vamos a estudiar otro atributo que es parecido, pero que tiene una distinción bien particular. Cuando decimos que Dios es veraz, que es lo que estamos estudiando hoy, vamos a entenderlo por la definición. ¿Qué significa la palabra veraz? ¿O quién es? ¿O qué es alguien veraz? Bueno, según el diccionario, sencillamente veraz es alguien que dice, oiga bien, dice, usa o profesa siempre la verdad. Repito, cuando decimos que alguien es veraz, estamos hablando de alguien que dice, usa o profesa con su boca la verdad. Entonces, esa es la distinción particular. Cuando decimos que Dios es verdadero, estamos hablando de su existencia, que es genuina, que Él es real. Pero cuando decimos que Él es veraz, nos estamos refiriendo a lo que Él dice, cómo Él procede, cómo Él actúa y todo lo que profesa con su boca. Por lo tanto, en cuanto a Dios, este atributo es tan evidente en todas las Escrituras. Yo creo que todos los que estamos aquí y todo creyente que ha leído o ha estudiado las Escrituras por un buen tiempo sabrá con toda seguridad que por toda la Biblia se nos muestra que Dios es veraz en todo lo que dice. Él es veraz en todo lo que dice. Cada página de las Escrituras, desde Génesis capítulo 1, donde se comienza a relatar la creación, hasta Apocalipsis capítulo 22, donde se cierra la historia de este mundo, las palabras de Dios son veraces. Son veraces. Toda palabra, mi querido hermano y amigo, y toda promesa que hay en Dios y que sale de la boca de Dios, que sale de Él, está libre, oiga bien, está libre de toda mentira y falsedad. Repito, toda palabra y promesa que sale de la boca de Dios está libre de mentira o falsedad. Todas las promesas que Dios ha hecho no tienen en ella ninguna falsedad, hermanos. O les pregunto, ¿alguna vez Dios nos ha fallado? ¿Él nos ha mentido en sus promesas? De ninguna manera, hermanos. Y nadie que sea honesto, ningún ser humano que sea honesto podrá decir de que Dios ha mentido en algún momento. La Biblia tiene muchas evidencias, pero muchas evidencias claras. Aún la creación misma es una evidencia, y la ciencia a lo largo de la historia ha dado testimonio que lo que está plasmado en las Escrituras es como dice que es.
Por lo tanto, hermanos, Dios es así, Él es veraz. Él dice siempre la verdad, Él usa siempre la verdad y Él profesa siempre la verdad. Vamos a ver en las Escrituras algunos versículos. Vamos a ver Números capítulo 23. Números capítulo 23 y vamos a ver el versículo 19. Números, el cuarto libro del Pentateuco, la ley de Moisés, capítulo 23 y el versículo 19. Dice de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, pregunta aquí, habló y no lo ejecutará. Entonces la Biblia está dejando claro que Dios no es hombre para mentir. ¿Y por qué se hace esa distinción, ese contraste entre Dios y el hombre? ¿O por qué el escritor Moisés dice Dios no es hombre para mentir? Bueno, porque está dejando claro que el hombre por naturaleza es mentiroso. ¿Alguna vez en nuestra vida o cuántas veces en nuestra vida dijimos alguna mentira? Muchas veces, ¿verdad? Quiera Dios que ahora como cristianos solo hablemos la verdad, hermanos. Porque así tiene que ser. Porque no existen mentiras piadosas. Es un engaño e incluso una herejía muy abominable delante del Señor. Por eso dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho algo, Él lo hará. Si Él ha hablado algo, lo va a hacer. Casi siempre nosotros como seres humanos y aún entre los creyentes pasa esto. Decimos, yo voy a hacer esto para Dios. Y de repente se nos olvida, hermanos. Y si no se nos olvida, asumimos demencia y ya no lo hacemos. Mentimos delante del Señor. Le prometemos cosas al Señor o le prometemos cosas a los familiares, a los amigos, a los hermanos. Sí, hermano, yo lo voy a acompañar al culto y esa persona no viene. Esa es una mentira, hermanos. Eso no es hablar conforme a la verdad. Y tenemos que aprender a hablar conforme a la verdad porque nuestro Dios es veraz. Y nosotros somos hijos de Dios. Pero veamos otro versículo en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y el versículo 29. Un texto que se repite para que veamos que la Biblia por muchas partes nos recalca la veracidad de Dios y nos enseña que Él no miente para nada. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice 29. Gloria a Dios. Además, dice, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ahí está, el que es la gloria de Israel no mentirá. Jehová no mentirá jamás, hermanos. Ni en lo más mínimo, Él no mentirá. Por eso el texto que nosotros leíamos al principio, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley de Dios, está hablando acerca del juicio de Dios y está poniendo al pueblo judío delante del juicio del Señor. Él declara en el versículo 4, cuando leímos en Romanos capítulo 3, que decía, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque la gloria de Israel no mentirá. Yo creo que esto está de más preguntarlo. Dios ha cumplido con verdad cada promesa que Él nos ha hecho a nosotros, hermanos.
ha cumplido sus promesas. Por lo tanto, las cosas son como Él dice. Oiga bien, las cosas son como Él dice. O sea, todo lo que sale de la boca de Dios es así como Él dice. Hay algo que en el ser humano es un problema y es la mala interpretación de las cosas. De repente alguien mira algo o alguien escucha algunas palabras y saca alguna conjetura, alguna deducción o conclusiones, y casi siempre la mayoría de la gente que es apresurada para sacar conclusiones no siempre dice la verdad, porque malinterpreta aquellas cosas de las cuales no está segura. Y ese es un defecto que hay en el ser humano. Todos nosotros tenemos ese defecto. Vemos las cosas, oímos las cosas y decimos, esto es así, así, así. Y al final, cuando la verdad sale a la luz, nos damos cuenta que nosotros hemos dicho falsedad y mentira. Por eso hay que tener cuidado cuando abrimos nuestra boca, hermanos. Pero Dios dice las cosas y así como Él las dice, así son. En Dios no cabe la mala interpretación, hermanos. Y nosotros también tenemos que tener cuidado de interpretar también correctamente la palabra de Dios. Aquí hay algo importante, hermanos. Todos los que hablamos de parte de Dios, todos los que predicamos la palabra de Dios y decimos, así dice el Señor, o así dice la palabra de Dios, debemos estar seguros que lo que estamos afirmando acerca de Dios es como es, porque estamos hablando en nombre del Dios veraz y verdadero. Porque si no, hermanos, nosotros seremos culpables de malinterpretar las palabras de Dios. Y eso es peligroso, hermanos. Así como es peligroso que una persona vaya y le cuente a otra persona algo de una mala interpretación que ha hecho y le causaría mucho daño. ¿Alguna vez le ha pasado a usted algo así? Que le llegaron a contar y a decir, fulano ha dicho esto de ti, o piensa tal y tal cosa de ti. Y al final fue una mala interpretación, le hizo un gran daño a usted. Lo mismo le hace todo predicador a una iglesia que saca de contexto a la escritura, que no dice la verdad, que no está seguro de lo que Dios está diciendo. Por tanto, tenemos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, que aprender a ser veraces en lo que nosotros hablamos, predicamos y enseñamos. Vamos a ver algunos aspectos de este atributo. Ya di la definición y leímos algunos versículos que claramente respaldan de que Dios es veraz. Pero vamos a ver algunos aspectos. El primero es que Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Repito, Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Hermanos, no hay persona en el universo que actúe siempre, siempre, siempre en su totalidad con la verdad absoluta más que nuestro Dios. A veces el mundo se pone a discutir y decir nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, en nosotros como seres humanos probablemente se cumpla esa afirmación. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, pero nuestro Dios sí la tiene. Él sí tiene la verdad absoluta, porque todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Por lo tanto, la norma ante la cual el hombre tiene que medirse para hacer un juicio recto y verdadero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, porque Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. ¿Por qué? Porque debido al conocimiento perfecto que Dios tiene, recuérdense que Dios es, hermanos, Él es Él lo conoce todo, ¿sí o no? Él lo sabe todo, ¿verdad? Él tiene, hermanos, ese atributo que nosotros claramente conocemos, que Él lo conoce todo, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa básicamente eso, que Él lo sabe y lo conoce
todo. Por lo tanto, como Él lo sabe y lo conoce todo y no se le escapa nada, por eso es que Él solamente actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Su conocimiento es perfecto y por lo tanto Él nunca se equivoca en lo que dice y en lo que hace. Nunca, hermanos. En nosotros como seres humanos encontramos equivocaciones constantemente. A cada momento, hermanos, hay en nosotros equivocaciones, porque no lo sabemos todo, porque no lo conocemos todo, pero Dios sí lo sabe. Así que ese es uno de los aspectos, hermanos, acerca de ese atributo, que Dios actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Pero otro aspecto de este atributo es que debido a su carácter santo y justo, oiga bien, debido a su carácter santo y justo, Él no puede mentir ni distorsionar las cosas. Dios no puede mentir ni distorsionar las cosas. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él está infinitamente separado del pecado. ¿Me escuchó, hermanos? Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él es perfectamente santo, es decir, está infinita y totalmente separado de toda clase de pecado, de maldad y de impureza. Usted sabe que en la Biblia, cuando se habla acerca de la santidad de Dios, se dice que Él es santo, santo, santo. Pero quiero que me entienda una cosa. El hecho de que en las Escrituras se diga que Dios es santo, 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 no significa que Dios o que hayan 3 niveles de santidad, como algunos lo interpretan, o que Dios es 3 veces santo. Dios no es 3 veces santo. Él es infinitamente santo. ¿Me escuchó, hermanos? Grábese bien eso. Él es infinito. Si decimos que Dios es 3 veces santo, entonces ¿quién es 4 veces santo? ¿Quién es 5 veces santo? Nadie más que Él. Por eso hay que entender bien eso. Cuando se dice en la Escritura, se repite santo, 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 se quiere enfatizar, se quiere sobreexaltar. Y lo que se está diciendo es que Él es perfecta e infinitamente santo. Es importante hacer esta aclaración. Así que, como Él es santo y no hay pecado en Él, como Él es justo y no hay ninguna injusticia en Él, Él no puede mentir ni distorsionar las cosas. Vamos a ver San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 33. San Juan capítulo 3, versículo 33. Dice de la siguiente manera: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es, ¿qué dice ahí? Veraz. Oiga bien, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, aquí, hermanos, está hablando Juan acerca de Cristo. Está diciendo que Él viene de arriba, que es sobre todos. Y entonces lo que vio y oyó, o sea, lo que Cristo vio y oyó del Padre, esto es lo que testifica. Pero nadie recibía su testimonio. Pero aquel que con humildad recibió el testimonio que Cristo daba del Padre, podía llegar a la conclusión o podía ser testigo de que Dios es veraz. Porque entre lo que Cristo decía y lo que el Padre había dicho en las Escrituras mucho tiempo atrás, hermanos, había una coinonía, había un común acuerdo. Y Cristo no decía palabras diferentes del Padre. Cristo hablaba lo mismo que el Padre, porque son uno. Y porque Él también es divino. Así que, hermanos, por eso aquí la Biblia está otra vez afirmando de que Dios es veraz. Dios no es como los hombres que constantemente hacen juramentos. Y lo más triste es que los hombres juran incluso cuando van a juicio. Imagínense qué tremendo. Y algunos ponen su mano sobre la Biblia y le dice ahí el juez o la persona que le hace el juramento:
Le dice, ¿promete o jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y ponen su mano sobre la escritura. Y a pesar de eso, juran con engaño, porque cuando dan testimonio, no lo hacen con verdad. Pero Cristo, siempre que dio testimonio del Padre, habló con la verdad. Totalmente con la verdad. Y el problema es que los hombres juran falsamente porque lo hacen para un beneficio personal. Hay gente que jura falsamente por un beneficio personal, porque quieren recibir un favor o también porque quieren librarse de algún problema, porque es más fácil a veces mentir a decir la verdad, porque si digo la verdad voy a sufrir consecuencias. Y esto es de niño, lo aprende el hombre. ¿Sí o no? Mejor le digo a mi mamá que me salió cabal y no que perdí el vuelto, ¿verdad? O mejor le digo que me dieron poquitas tortillas a decirle que por ir jugando se me cayeron en el camino. Entonces, si cuando la mamá le pregunta, ¿me está diciendo la verdad? Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Entonces, el hombre jura falsamente porque no quiere sufrir las consecuencias de decir la verdad. Pero nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo dijo la verdad a pesar de que eso le costó su vida, hermanos. Y tenemos que aprender nosotros de eso. En el Salmo capítulo 24, Salmo capítulo 24, y en el versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Salmo capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Dice, el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta está en el 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Casi siempre cuando se leen estos versículos, se leen apuntando al hombre. Pero si nosotros examinamos bien este texto, y de hecho el título del Salmo dice el Rey de Gloria, y versículos más adelante se habla acerca del Rey de Gloria. Entonces, si nosotros tomamos bien el contexto, ¿de quién cree usted que está hablando aquí el salmista David? ¿Está hablando del hombre? No, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí hay una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta la da el mismo salmista: el limpio de manos y puro de corazón. Pregunto, ¿quién en la faz de la tierra, hermano, de todos los hombres que han vivido, ha sido limpio de manos y puro de corazón? Solamente nuestro bendito Salvador Jesucristo. Solamente Él. Él fue limpio de manos y puro de corazón. Y luego dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, si alguien en este mundo nunca jamás elevó su alma, su espíritu, sus pensamientos a pensar cosas vanas o mentirosas, fue Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por supuesto, estos versículos nos enseñan a nosotros que tenemos que imitar también este atributo de parte de Dios, de guardarnos de la falsedad, de limpiar nuestro corazón, nuestras manos y procurar no elevar nuestra alma a cosas vanas y tampoco jurar con engaño. Pero si en alguien se cumple perfectamente estos versículos, es en Cristo Jesús. Por eso más adelante en el versículo 7 dice el salmista: alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Está hablando de Cristo, hermanos. Esto es parcialmente un salmo mesiánico. Entonces podemos decir
de que como Dios es santo y Él es justo, Él no miente, Él no distorsiona las cosas. En cambio, los hombres constantemente juran con engaño por beneficio personal o para librarse de las consecuencias de decir la verdad. Pero hermanos, de verdad, nosotros debemos siempre decir la verdad. Debemos procurar decir la verdad, porque así nos manda el Señor. Otro aspecto de ese atributo es que todas las promesas de Dios son veraces y seguras. Repito, todas las promesas de Dios son veraces y seguras. ¿A cuánto nos gustan las promesas de Dios, hermanos? A todos, hermanos. Con que nos agrada que los hombres nos hagan promesas. Ya no digamos que Dios nos haga promesas, porque al final sabemos que alguien le puede prometer a usted algo, hermanos, pero se le puede olvidar. O se puede morir y nunca se lo va a cumplir, ¿verdad? Nunca se lo va a cumplir. Alguien le dijo alguna vez, algún día, te voy a dar un regalo muy especial. Y hasta ahorita usted está esperando ese regalo. Porque le hizo una promesa. Pero las promesas de Dios son veraces y son seguras. Vamos a ver unos versículos en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1 y el versículo 20. Segunda carta de Corintios, capítulo 1 y el versículo 20. Dice así, hermanos: porque todas las promesas en Dios son en Él sí. Y luego dice, y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Pablo, hermanos, está afirmando que las promesas de Dios, en Él siempre son sí. No es tal vez, no es quizás, no es posiblemente, si acaso, no, son Él sí. Es decir, aquí hay una palabra afirmativa. Toda promesa que Dios ha hecho es sí. Y toda promesa que ha salido de la boca del Señor son en Él amén. Porque la palabra amén viene, hermanos, de un vocablo hebreo que de hecho tiene que ver con esta palabra veraz o la palabra verdadero, que cuando se menciona esa palabra amén, lo que se está diciendo básicamente es así es o así sea. Cuando nosotros terminamos nuestra oración, ¿qué decimos al final? Amén. ¿Qué estamos diciendo? Así es o así sea. Entonces, por eso dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque Pablo, como un colaborador de Cristo, él era el medio que Dios estaba utilizando para que las promesas que Dios le hizo a su pueblo se pudiesen llevar a cabo. Entonces, hermanos, Dios ha hecho muchas promesas y esas promesas son veraces y son seguras. Pero hay que decir algo, hermanos, hay que hacer otra aclaración importante. Este versículo no significa de que nosotros le podemos o le vamos a pedir al Señor todo, aún las cosas que no son su voluntad, y Él está obligado a respondernos. No es así, hermanos. Porque siempre hemos dicho que la Escritura se tiene que interpretar en todo el contexto. ¿Dios cumple sus promesas? Él ha dicho que si nosotros pedimos, Él nos oye. Sí. Él dijo que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Sí, pero también Él ha dicho en su palabra que Él responderá todas aquellas peticiones que sean conforme a su voluntad. Así que hay que aprender a hacer bien, hermanos, ese equilibrio
o esa, llamémosle, reconciliación, porque parece que hubiera una contradicción. Dios me ha dicho que todo lo que le pida, Él me lo va a dar. Señor, quiero un carro del año. Señor, quiero un Lamborghini. Quiero, Señor, un Ferrari. Y entonces, y porque aquí dice la palabra que todas las promesas son en el Señor sí y amén. Y ahí es donde muchos cristianos resbalan, deslizan en sus oraciones, hermanos, cuando de repente, de forma atrevida y de manera irrespetuosa, olvidándose el modelo de la oración, le dicen al Señor: Señor, nosotros te pedimos esto y no vamos a aceptar que tú nos digas que no. Y eso, hermanos, es una gran falta de respeto ante la soberanía de Dios. Porque Dios hace lo que Él quiere. Y en la misma escritura, cuando Cristo oró en Getsemaní, el Hijo de Dios, el que nunca había fallado, el que nunca había pecado, el que merecía que Dios le contestara todas sus oraciones, y de hecho lo hizo, hermanos, cuando Él estaba en Getsemaní, en esa última noche antes de su crucifixión, angustiado hasta la muerte, sudando grandes gotas de sangre, el Señor Jesús de rodillas le pidió al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y el escritor de los Hebreos dice en uno de sus textos que Dios oyó la oración de Cristo a causa de su temor reverente. Pero pregunto, ¿Dios le quitó la copa de la ira? No, pero ¿respondió su oración? Sí, porque Él le dijo: sea como tú quieras. ¿Y qué es lo que el Señor quiso hacer en ese momento para con Cristo? Fortalecerlo, porque si Cristo no hubiese sido fortalecido, si Cristo no hubiese recibido esa fortaleza extraordinaria para ir a la cruz y terminar la obra expiatoria por nosotros, hermanos, no estaríamos aquí y las promesas de Dios no se hubieran cumplido. Pero porque Cristo fue obediente al Señor y oró con temor, reconociendo que el Padre iba a responder su oración, es que Él fue a la cruz y nosotros estamos aquí esta noche alabando y glorificando y exaltando el nombre poderoso de nuestro Dios. Alabado sea su nombre, hermanos. Así que cuidado con andar haciendo esas oraciones. Señor, lo tienes que hacer porque tú lo has prometido. Y me lo tienes que dar porque yo soy tu hijo. Y si no, Señor, entonces, ¿dónde están tus promesas? Entonces, es muy importante que entendamos que todas las promesas de Dios son veraces y seguras, pero dependen también de su soberana voluntad. Y cuando veamos ese atributo, vamos a entender también algunas cosas. Veamos Tito capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. En el versículo 2, dice Pablo en la introducción de la carta, Tito capítulo 1, versículo 2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo, hermanos, está resaltando aquí esa promesa que el Señor hizo para nosotros, esa esperanza de la vida eterna que Dios hizo, y como no miente, Él prometió desde antes del principio de los siglos. Y vea qué glorioso es tener a un Dios que habla y dice y procede siempre con la verdad. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él se propuso y declaró que Él iba a escoger hombres y mujeres como hijos suyos. Y esa promesa se ha cumplido en nosotros, hermanos. Esa esperanza gloriosa de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Otro aspecto de este atributo
de que Dios es veraz, es que la ley y los mandamientos de Dios son verdad. Repito, la ley y los mandamientos de Dios son verdad. Salmo 119 y el versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Dice la palabra así: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Hermanos, la ley de Dios es la verdad. El ser humano rechaza la ley de Dios y prefiere creer en la mentira. Y prefiere creer en el hombre mentiroso. Pero la ley que Dios plasmó es verdad. Totalmente verdad. En el versículo 151, siempre del Salmo 119, versículo 151, dice la palabra: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hermanos, todos los mandamientos que el Señor escribió, que Él dio por mano de Moisés a su pueblo, y todos los mandamientos de la ley moral son la verdad del Señor. Y debemos de creer absolutamente en esos mandamientos. Nosotros tenemos la costumbre de cuestionar los mandamientos del Señor. Señor, ¿y por qué no puedo yo tener más de 2 mujeres? Si Salomón tuvo 1000. Bueno, porque él ha escrito un mandamiento que es verdadero, que dice: no cometerás adulterio. ¿Y por qué el hombre se empeña en cuestionar la verdad del Señor? Alguien puede decir: ¿no será que Dios se ha equivocado en su ley? ¿No será que Dios ha cometido, aunque sea un errorcito en su ley? Si Dios hubiese cometido un error, aunque sea en una sola palabra, Dios dejaría de ser veraz. Pero como Él es veraz en todo, Él no se equivoca en lo que Él ha escrito, y su ley es la verdad. Aunque el hombre la rechace, porque el hombre no la quiere, pero la ley de Dios es la verdad. Y esa verdad es la que convierte el alma del hombre, hermanos. Otro aspecto de este atributo es que cuando Dios jura, lo hace por sí mismo. Repito, cuando Dios jura, lo hace por sí mismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque solo Él es incapaz de mentir. Porque solo Él es incapaz de mentir. Vamos a ver en la carta de Hebreos capítulo 6, hermanos. Hebreos capítulo 6, en el versículo 18 dice el escritor de la siguiente manera: vamos a leer desde el 17 para que lo podamos entender bien. Hebreos capítulo 6, verso 17 y luego el 18. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, oiga bien, la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Interpuso juramento, verso 18, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos o aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, nosotros tenemos una promesa segurísima, hermanos. Tan segura que aquel que lo prometió juró por sí mismo.
El ser humano tiene esa mala costumbre a veces también. Y cuando quiere que alguien le crea, aunque le esté mintiendo, le jura. Y le jura por su mamá que ya se murió, por su abuela que ya se murió también, y le dice: te juro por mi madrecita santa inmaculada, o te juro por tal persona que tanto la amo y quiero, que te digo la verdad. Pero a pesar de eso, el hombre es tan malo, es tan mentiroso y tan pecador que es capaz de sobrepasar o de irrespetar ese amor que le tiene a esa persona y jura falsamente. Es mentiroso. Por eso Dios no pudo decir: bueno, yo juro por fulano de tal, o yo juro por sutano o por mengano. No, Él dijo: juro por mi santidad. Y es así, hermanos. Él juró por su santidad, porque su santidad es inmutable, no cambia. Como Él no puede pecar, por tanto no puede mentir, por eso Él juró por su santidad. ¿Y para qué juró? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, si el Señor nos ha prometido salvación, Él ha jurado por sí mismo que nos dará salvación. Y a veces es cuestionable o es sorprendente cómo los hombres son capaces de creerle a otro hombre y aferrarse tanto a las promesas de otro hombre, que los cristianos a veces a las promesas de Dios. Hermanos, no puede ser que nosotros como hijos de Dios, sabiendo que tenemos un Dios que no miente, ¿cómo es posible que a veces confiemos más en el hombre que en Dios? Hay cristianos que confían a veces más en alguien, sea algún familiar, sea en su jefe, en su patrón. Tienen más confianza y más esperanza en Él. Por eso son más responsables con Él que con Dios. Que las promesas de Dios son verdaderas y son fieles. Pero la palabra está diciendo claramente que Dios juró para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que se van de este mundo en el día de su muerte, si se aferran con todo su corazón a la palabra, a la promesa y a la obra de Cristo en la cruz, le doy seguridad 100% por Dios que no miente, que esas personas, hermanos, verdaderamente ahora han podido darse cuenta que la palabra de Dios es fiel, es verdadera y que Él no miente en nada. Y están donde Dios dijo que iban a estar. Porque cuando Dios jura, lo hace por sí mismo y no lo puede hacer por otra persona, hermanos. Porque solo Él es perfectamente santo. En último lugar, otro de los aspectos de este atributo es que Jesús es presentado en las Escrituras como el testigo fiel y verdadero. Jesús es presentado en las Escrituras como el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice la palabra así. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén. ¿Está leyendo, hermano? Apocalipsis 3:14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: ¿por qué Jesucristo habló con estas palabras? ¿Por qué Juan escuchó esta voz y escribió estas palabras al introducir la exhortación del mensaje a la iglesia de la Odisea?
porque quería el Señor que el que leyera esta carta estuviese 100% seguro que no era ningún hombre el que estaba hablando esas cosas, sino que era el amén, o sea, el verdadero, el Dios veraz. Y luego dice, el testigo fiel y verdadero. Cristo es el testigo fiel y verdadero, hermanos. Y todas las palabras que Cristo ha hablado son fieles y son verdaderas. Todas las palabras. En el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, Apocalipsis 19, versículo 11, dice la palabra de la siguiente manera. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miren que aquí en este versículo, hermanos, tenemos nosotros otra confirmación de que Dios el Padre es veraz, pero Cristo también es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y una de las implicaciones, ya que vimos los aspectos del atributo, ahora pasando a las implicaciones de este atributo, es que Dios, el Padre, le ha dado el juicio a Jesucristo. El juicio final de este mundo lo llevará a cabo Cristo como el testigo y el juez justo y verdadero. Y Él va a juzgar al mundo con justicia. Por eso dice el texto, y con justicia juzga y pelea. ¿Por qué con justicia? Porque Él es verdadero. Porque Él no puede mentir en nada. Él no puede decir ninguna mentira. En el día del juicio no habrán malas interpretaciones. ¿Por qué es que los jueces aquí en la tierra, cuando están en un tribunal, tienen que oír a todas las partes? Tienen que oír muchos testigos, porque ellos tienen que tomar las evidencias, las declaraciones, tienen que tomar todo lo que se pueda decir, la información que pueda venir. Y de todo eso analizar fríamente, detenidamente y sacar una conclusión, porque dentro de las declaraciones hay mentiras, hay falsedades, hay engaños, pueden haber evidencias que están manipuladas y que contradigan las declaraciones de testigos. Por lo tanto, es un gran trabajo para un juez terrenal juzgar perfectamente. Pero el Dios que lo conoce todo y que no se le escapa nada y que nadie lo puede engañar, Él puede juzgar con verdad y justicia perfecta. Él puede juzgar con verdad y justicia perfecta. Así que otra de las implicaciones de este atributo de que Dios es veraz, como lo dije hace un momento, es que todas las promesas de Dios, tanto las promesas de bien como las promesas de justicia, Dios las cumplirá. ¿En qué manera lo podemos decir? ¿O qué quiero decir con esto? Si Dios ha prometido que Él salvará a un remanente y lo llevará al reino de los cielos, hermanos, esa promesa es verdadera. Y nosotros, los que hemos confiado en Cristo Jesús, estamos seguros que si Dios nos ha prometido la salvación, que de hecho ya la tenemos, porque es una realidad, porque Dios es el que la ha prometido y no miente, así también nosotros reinaremos y estaremos con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Y cada bendición, cada promesa positiva que el Señor ha hecho en su palabra, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra, porque Dios no miente.
Dios no miente en nada, nunca, jamás nuestro Dios mentirá, hermanos. Cuando el Señor le repitió por medio de Moisés a el pueblo de Israel la ley, cuando ya Moisés estaba a punto de partir, en Deuteronomio capítulo 28, solo lo menciono nada más, Deuteronomio capítulo 28, ese capítulo está dividido en dos partes. Una es las bendiciones de la obediencia. Y hay muchas promesas que Dios dio a aquel que oyera, es decir, que obedeciera atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que el Señor le estaba declarando en ese momento. Y ahí usted puede leer Deuteronomio capítulo 28, todas las promesas de bendición a los que sean obedientes a la palabra y a la ley de Dios. Hermanos, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si guardamos sus leyes, sus mandamientos, Dios cumplirá ciertísimamente cada una de estas promesas que están escritas en su palabra. Y los salvos hemos recibido un cumplimiento de una promesa, de que a través de Cristo, el que se arrepiente y pone su confianza en Él, puede obtener salvación. Y nosotros somos salvos. Esa promesa está cumplida porque Dios es veraz. Pero en este mismo capítulo 28 de Deuteronomio, ahí en el versículo 15 en adelante, están otras promesas para aquellos que no escucharan o que no escuchen la voz de Jehová para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que el Señor le estaba estableciendo. Y entonces el Señor dice, aquellos que no obedezcan o que no oigan mis promesas o que no guarden mis mandamientos y estatutos, iban a venir sobre ellos muchas maldiciones. Alguien podrá decir, bueno, esas fueron promesas para Israel, pero hay ciertas promesas, considero que la mayoría, de que también son para nosotros. Y si no son literalmente estas promesas, si alguien no quiere aceptar literalmente estas promesas, o que alguna de ellas o todas las promesas se pueden cumplir en nosotros, bueno, en las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento hay también promesas de bien y promesas de juicio. El que se arrepienta y ponga su confianza en Cristo, con toda seguridad entrará en el reino de los cielos. Pero el que rehúse creer en Cristo Jesús, el que no obedezca el mandamiento de arrepentirse, esa persona también se dará cuenta un día que Dios ha dicho que todos aquellos que no se arrepientan también irán a un lugar de condenación. Y tanto una promesa como la otra, Dios la cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Dios es veraz. Sé que el hombre no quiere aceptar la verdad de Dios, se aferra a su mentira, pero aunque la gente crea que nosotros estamos hablando fantasías, cuentos de hadas, aunque la gente diga el papel aguanta con lo que le ponen, un día, cuando estén parados delante de Dios en el juicio, se darán cuenta que esta palabra no era un simple libro, sino las promesas veraces de un Dios perfecto y santo. Y en último lugar, hermanos, otra de las implicaciones que este atributo debería de llevarnos a considerar es que debemos confiar plenamente en las promesas del Señor. Oiga bien, debemos confiar plenamente en las promesas del Señor. Hermano, no puede ser que nosotros confiemos más en los hombres que en el Señor. No puede ser. El hombre nos miente a cada rato, pero seguimos confiando en Él. El hombre hace promesas y no las cumple y seguimos confiando en Él.
¿cómo no vamos a confiar en un Dios que siempre dice la verdad? ¿Cómo no vamos a confiar en un Dios que nunca miente? Aún entre los matrimonios a veces puede pasar de que mienta el uno al otro, pero aún así siguen confiando. Amén. Espero que sigan confiando. Pero sin embargo, nuestro Dios nunca miente. Por lo tanto, podemos tener seguridad de que todo lo que Él ha prometido es verdadero, hermanos. Y por eso no seamos ingratos, hermanos. No seamos ingratos en dudar lo que Dios ha prometido. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Así que cuando vengamos a nuestra oración o vayamos a la oración, no vayamos con esa duda. ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios puede o es capaz? ¿Será que Dios realmente tendrá poder? La razón por la cual nosotros mayormente andamos afligidos, atribulados, amedrentados y con el corazón que ya se nos va a salir es porque nosotros a veces dejamos de confiar plenamente en las promesas del Señor. Y la razón por la cual también le tenemos miedo a la muerte es porque decimos, ¿será que si me muero voy a ir a la presencia del Señor? ¿No será que si este día parto voy a ver ese túnel, ¿verdad? Oscuro y no sé a dónde voy a ir a aparecer? ¿O será verdad lo que dicen los filósofos y los científicos que voy a reencarnar en una mariposa, en un caballito? Cuando la palabra del Señor claramente promete que los que abrazan la esperanza en Cristo Jesús, cuando parten de este mundo, van a la presencia del Señor a descansar de sus obras. Y si esa persona cree firmemente en aquel que levantó a Jesucristo de los muertos con un cuerpo incorruptible, también se levantará el día que suene la final trompeta, porque las promesas del Señor son verdaderas y Él no miente en lo que dice. Así que si nosotros partimos de este mundo, hermanos, o si Cristo viene, nos iremos con Él a la patria celestial. Así que dejemos de andar confiando ya, hermanos, en los hombres. Dejemos de andar teniendo más nuestra esperanza en los hombres que en nuestro Dios, que nunca miente. Confiemos plenamente en Cristo Jesús. Y para aquel que todavía no se ha arrepentido y no ha puesto su confianza en Cristo y anda buscando. Hay gente que dice, yo he buscado la verdad aquí en esta religión, allá en esto y lo otro, y no he encontrado la verdad. Mi querido amigo, la verdad es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ya no busque más. Ya no busque más la verdad en la política, en la sociología, en la psicología, en la filosofía. Busque la verdad en Dios. Busque la verdad en Cristo Jesús y la va a encontrar. Así como nosotros también un día anduvimos buscando la verdad y la verdad se reveló ante nuestros ojos y nos hemos amparado ahora a esa verdad que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón esta noche y le damos gracias.